Muy bien, vamos a empezar con la porción de hoy. ¿Qué es la Parashá Bo? Esta porción es también muy conocida, porque estamos a la mitad de las famosas plagas de Egipto y bueno, no exactamente a la mitad, me refiero a que las 10 plagas pues, se detuvieron en la porción pasada y ahorita siguen las últimas 3 plagas. Primero fueron 7 y ahorita 3, pero obviamente estamos dentro de la temporada, por decirlo así, de las 10 plagas. Esta porción va a tratar estas últimas 3 plagas y finalmente va a haber esta decisión del faraón de por fin dejar ir a los hijos de Israel de Egipto. Y esa era pues lo que estaban buscando, ¿no? Que quitaran la opresión, la esclavitud que tenían de los hijos de Egipto, de los hijos de Israel en Egipto, y pues pudiéramos, por decirlo así, despertar y salir de Egipto. Acuérdense que se los he dicho muchas veces, ¿no? Que de lo que está hablando la Torah es precisamente de nosotros mismos, de nuestra alma, de quiénes somos, de cómo estamos en este mundo, alma y cuerpo, ¿no? Las personas que somos. Y esto es importante entenderlo para esta porción en la que por fin, digamos, vamos a salir de Egipto, y hay también toda esta explicación de la festividad de la Pascua y al final de, por decirlo así, la última plaga, de la 10ª plaga, estas correcciones que estaba haciendo el Eterno al faraón y al pueblo de Israel, porque también estaba ahí, y también eran afectados de cierta manera por las plagas. Y pues en esta porción por fin el faraón los libera, les dice que se vayan de Egipto, y pues los hijos de Israel se van a la mañana siguiente, ¿no? Con todas sus cosas, con todo mundo, hombres, mujeres, niños, ancianos, todos los rebaños, todo lo que tenían, todos se van. Básicamente de esto es esta porción. Pero quiero aprovechar que en la semana hubo una pregunta que pues en cierto sentido era interesante, y bueno, la dejé pendiente de contestar porque la quise contestar en vivo en el video. Preguntaban, seguramente por algunos comentarios que hice y que he hecho algunas veces anteriores, ¿verdad? El sentido de si los personajes que salen pues aquí en la escritura, ¿no? Y están preguntando especialmente de la Torah, ¿no? Estos personajes, si existieron o no existieron, ¿no? O sea, si existen en la vida real o si solamente son enseñanzas. Y así dice, si tan solo son enseñanzas y ya. Ok.
Y es muy buena pregunta y por eso la quiero aclarar. Y sirve para esta porción, por eso me esperé a esta porción. Qué bueno, fue en la semana esta pregunta. En la Torah, lo que hay que entender que no es un libro de historia. La Torah, ok, un libro histórico podría ser como el libro de Reyes, que está contando o están escritos la secuencia y lo que hicieron los reyes de Israel, ¿no? Hay una cierta cronología y en el libro de Reyes y al igual que el libro de Crónicas, nada más que el libro de Crónicas tiene otra visión o otro sentido, pero pues también está viendo qué ha pasado o qué hicieron o qué no hicieron, o qué hicieron bien o qué hicieron mal los reyes de Israel. Y entonces, pues esos podrían decirse son libros históricos. La Torah es otro tipo de libro y es un libro especial y por eso estamos hablando de él, estamos hablando de una de las porciones de la Torah. Estos 5 libros escritos por Moisés, dictados por el Eterno. A la pregunta de si los personajes existieron. Ok, el Eterno quiere que aprendamos en este mundo cómo funciona. Y podría decirse que es probable que los personajes existieron. Pero la Torah no se trata de un libro histórico, sino te está contando, usando esos personajes, te está contando quién eres tú. Pero entonces quiere decir que la Torah no es exactamente un libro histórico que te va a contar que sí existió un personaje en tal época. No. Sino ya es una parábola para contarte quién eres tú. Y entonces, pues es mucho más complicado que solamente ir y leer una historia. Un relato, ok, en el mundo, aún en el mundo, pues hay muchas leyendas y las leyendas existen no para contar que existió tal persona, muchas veces existen para contar ciertas acciones, hechos que hizo esa persona o supuestamente hizo, porque a veces la leyenda no se sabe si pasó o no pasó, pero te la está contando de forma que te va a dejar un aprendizaje, te va a dejar una lección al escuchar la historia de ese personaje, ¿no? Y para que entiendas, y es lo que pasa, esas historias, todas esas leyendas han pasado a través de muchas generaciones, que ya que te la cuentan, pues la realidad lo importante no es si existió o no el personaje, aunque pues todo mundo supone que existió el personaje que te están contando. Te cuentan la historia y obviamente la historia, lo que te están contando, la descripción de lo que hizo, pues siempre tiene una lección, un aprendizaje, algo para la vida, ¿no? Entonces, justamente tú puedes pensar, bueno, me contaron que existe una historia de un personaje llamado Santa Claus. Ok, tú te puedes pensar, ok, es muy interesante o me llamó la atención porque pues suena bonito eso de esa leyenda, esa historia, eso que me contaron de este personaje Santa Claus, ¿no? Le escribo una carta y me va a traer un regalo. Oye, está buenísimo, ¿no? Y pues es una historia, una leyenda
muy conocida y que obviamente todos los niños se la saben, ¿no? Y después, pues dicen, pues a lo mejor no existe, porque no es real, no pasó eso que se está contando en la historia. Ok, a veces nada más se quedaron con la idea de todo lo que están contando en la historia. La historia original, la leyenda original, pues se está contando de un personaje que regalaba a los niños. Ok, tiene una buena elección, es un personaje que tiene generosidad y quiere darles un regalo a los niños. Pero sucede que ya viendo los detalles de la historia, pues los niños reciben un regalo diferente, depende de lo que hayan hecho en el año. Y entonces, pues quiere decir que ahí dentro de la historia está incluida una evaluación de cada uno de los niños, que obviamente pues es una historia que se trata de ti, ¿no? Te están contando la historia para que, ok, yo le quiero escribir y pedir algo a Santa Claus. ¿Te lo va a dar? Ok, ya te dijeron que depende de que hayas hecho en el año. Y entonces, pues habría que meditar ese asunto. Sí regala a todos, pero no les regala lo mismo. Hay unos que terminan recibiendo un pedazo de carbón, ¿verdad? En esa leyenda, en esa historia. Porque no se portaron bien, no hicieron lo correcto. Y entonces es una historia del bien y el mal. Es una historia donde ya hay dos facetas, ¿no? Hay los niños que se portaron bien, el lado del bien, y los niños que se portaron mal, el lado del mal. Y entonces la historia está teniendo una lección muy fuerte. Quiere decir que recibiría un buen regalo si me porté bien, pero voy a recibir un regalo que no me va a gustar si me porté mal. Ok, si yo simplifico la historia de Santa Claus en esa idea de cómo me porté y qué voy a recibir, ¿no? Pues es exactamente lo que en cualquier libro de Kabbalah dice que de eso se trata la Torá. La Torá es el libro de cómo funciona este mundo, un mundo de causa y efecto. Un mundo que dependiendo de lo que haces, vas a recibir un diferente resultado. Y a veces no te va a gustar el resultado, porque no entiendes qué es lo bueno y qué es lo malo. Y entonces pues resulta que la historia de Santa Claus da exactamente la misma lección que me están diciendo los cabalistas, que de eso se trata la Torah, que me está explicando cómo funciona este mundo de causa y efecto, y cómo funciona este mundo de hacer las cosas correctamente. Ok, correctamente, entonces quiere decir que hay bien y mal, y que dependiendo de lo que haga, pues voy a recibir bendiciones o voy a recibir maldiciones o algo que no me va a gustar. Voy a recibir una corrección porque no hice lo correcto. Entonces necesito una corrección. No hice lo bueno, no entendí qué es lo bueno y qué es lo malo. Y entonces pues sucede que entonces la leyenda que me están contando de Santa Claus, muy conocida en este mundo porque todo el mundo la conoce, de todo tipo de niños y hasta muchos adultos todavía se la creen, que obviamente está bien que la crean, es como funciona este mundo. Pues entonces necesito yo leer la Torah porque me está diciendo exactamente lo mismo, pero el Kabbalah, ¿no?
Pero la Torah es donde están las formas de conocer este mundo y saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Conocerme a mí mismo, porque entonces tendría que meditar exactamente lo mismo que está pasando en esa historia. Me porté bien en el año, hice lo que tenía que hacer, hice lo bueno o hice lo malo. Y pues a lo mejor por eso estoy recibiendo pues lo que no me gusta, ¿no? Puros pedazos de carbón. En lugar de lo que me gustaría o lo bueno o algo como las bendiciones de provisión y bienestar y que haya alimento y que haya trabajo y que haya salud y que haya prosperidad que están escritas en la Torah. Pero entonces eso depende de qué hice. Y entonces tengo que analizar qué hice. Y entonces es la misma historia de Santa Claus, que podría decirse que es una leyenda que no existe. Sucede que también me estaba explicando cómo funciona este mundo. Y entonces justamente, imagínense la grandeza del Eterno, que está escrita en la Torah en el sentido de cómo funciona el mundo, no importando si el personaje existió o no. Es más grande el Eterno, porque fíjate que pues si sí existieron los personajes, así los hizo el Eterno para que haya el ejemplo, para enseñarnos, ¿no? Claro, de la misma forma que dices, pues no sé si exista Santa Claus, ¿no? Y luego decides en la vida, no existe Santa Claus, no me interesa, y ya no estás meditando si hiciste algo bien o mal. Y de la misma forma podrías pensar, ¿existió Adán y Eva? ¿Existió Noé? ¿Existió Moisés? ¿Existió Abraham? ¿Y qué crees? Lo importante no era eso. Lo importante es que entendieras la lección tan sencilla, ¿no? Que meditaras en ti mismo qué hiciste bien y qué hiciste mal. Y si no sabes la diferencia entre el bien y el mal, ¿no? Pues entonces tendría que poner más atención en el libro que me explica esa diferencia, que es la Torah. Y ese es lo que te están queriendo decir, muchos textos de Kabbalah en ese sentido, ¿no? El Zohar, por ejemplo, que es un comentario de la Torah, dice al principio, para que entiendas la Torah, no se te ocurra pensar que existieron los personajes. Eso no es lo importante. Lo importante es las lecciones que te están enseñando. Ahora que con lo que está escrito en la Torah, la lección que me está enseñando, los personajes que están usando, además existieron, pues se haría mucho más grande al Eterno, porque no solo me está contando o me está enseñando la lección en letras, en escritos, sino en hechos, en lo que realmente sucede. Y la lección se sigue dando viendo a las personas de alrededor y viendo a nosotros mismos en lo que hacemos, en lo que somos y en si realmente hacemos lo que el instructivo o el Eterno me está diciendo que debería de hacer. Y entonces yo mismo, mi vida se está contando a través de los personajes de la Torah, ¿no? Sucede que leo
y leo, ok, pues está muy bien, a lo mejor me gustaría ser Moisés, ¿no? Me gustaría ser este sentido de cuando se cuentan historias, cuando se cuentan estas leyendas, de cualquier tipo que sean, ¿no? Siempre los personajes se dice que se tienen un arquetipo, ¿no? Que es la forma de explicar una característica del personaje, ¿no? Ok, tú los vas identificando, uno es héroe y el otro sucede que es el malo, el antihéroe, ¿no? El héroe es el bueno y hay el malo. Y en todas las historias hay el bueno y el malo, y el que ayuda al héroe, o el sabio, o el que puede dar el consejo, ¿no? Y el héroe escucha el consejo y hace las cosas correctamente. Y entonces aparecen, los personajes tienen varios arquetipos. Y este concepto es muy conocido de los arquetipos para estudiar las personalidades en psicología, para estudiar aún las historias, se usa hasta para, no sé, si quiero hacer una marca exitosa, pues la hago que sea de un tipo, ¿no? Hay marcas que nada más de verlas, pues sí, te gusta la marca, te gusta el logotipo y es una marca, ay, este es héroe, ¿no? Estos tenis tienen una marca así como para ser el héroe, ¿no? Pero pues hay otras marcas que la marca está hecha para, ok, me voy a comprar esta moto que tiene una marca que es para ser el malo. Y está hecho, los productos los hacen para cierto arquetipo. Y los personajes de las historias siempre son un cierto arquetipo. Uno es el bueno, uno es el malo, uno es el héroe, el valiente, el honrado, el inocente, y las historias se están contando con estos arquetipos. Obviamente, meditar sobre mí mismo sería preguntar, ¿quién soy yo? ¿Soy el bueno? ¿Soy el malo? ¿Soy el inocente? ¿Soy el sabio? ¿Soy el artista, el creador, el que hace las cosas? Y claro, todo tiene su contra, ¿no? Hay unos que hacen las cosas y hay unos que no hacen nada, ¿no? Y entonces empiezas a ver que en este mundo todas las personas, todas las personalidades caen en uno de estos arquetipos, ¿no? Que los estudia la psicología, ¿no? Para ver qué tipo de personas son. Y obviamente pues habría que identificarnos qué tipo de personas somos, ¿no? Si realmente nos identificamos con algún arquetipo, ¿no? Ok, porque siempre hay el que quiere gobernar, el que quiere demostrar fuerza, ¿no? Hay el que quiere ayudar, y entonces ya no es diferente uno que quiera poder o que quiera dominar a la gente o gobernar, y podría ser buen gobernante o mal gobernante. Entonces son diferentes. Es el arquetipo de gobernante, pero uno que no sabe hacerlo, que no tiene idea ni cómo se hace eso. Y hay otro que sí podría ser buen rey, ser siervo de su nación, siervo de sus súbditos y atender a la gente, no buscar el poder por buscarlo. Pero y entonces es el mismo arquetipo, ¿no? Hay
el que le gusta explorar y ver y ir por todo el mundo, ¿no? Y hay el que ama y sueña y el soñador, ¿no? Y hay los arquetipos. Y estos se presentan en cualquier historia. Te cuentan una historia y empiezas a ver, ok, este es el bueno, este es el malo, este es... Y en la historia o película que veas o lo que sea, siempre hay uno que te llama la atención. Y siempre hay uno que en los niños se ve mucho, ¿no? Oye, pues yo quiero ser como fulanito, ¿no? Ven alguna historia, que puede ser en caricatura, ¿no? Y vas a ver niños que quieren ser el héroe. Vas a ver niñas que a lo mejor no les interesa ser el héroe, les interesa ser la que sabía todo ahí, ¿no? La sabia. La que tenía o la que tenía cierta autoridad, ¿no? Y cada uno se va acomodando, ¿no? Y sucede que hay niños, en general, niñas o niños, que hay niños que quieren ser el bueno muchas veces, que quieren ser el héroe. Pero hay muchos que les gusta, pues yo quiero ser el malo o yo quiero ser la mala. Y ese es el arquetipo que les gustó. Su personalidad se identificó con ese arquetipo, ¿no? ¿No? Y pues yo quiero ser el que ayuda, o yo quiero ser el que da los consejos, o yo quiero ser pues el amigo del héroe, ¿no? El que el héroe siempre viene y lo salva. Ay, yo quiero ser como ese, ¿no? El que siempre ayuda al héroe. O el héroe siempre lo ayuda a él. Y entonces pues te vas identificando con uno. Y así son las historias de la Torá. La Torá está escrita independientemente de si existieron o no. Más grande es el Eterno, porque sí existieron, pero eso no interesa. La Torá está puesta por el asunto. Conste que en la historia de la Torá, pues nada más llegan hasta los hijos de Jacob. Otros libros ya tienen otras historias, ¿no? Donde están los descendientes de esos hijos de Jacob. Claro, hay historiadores, ¿no? Que les gusta ir a investigar a ver si existió algo y sí, hay muchos historiadores, arqueólogos que han encontrado cosas que aparecen en la Torá, que han encontrado evidencias de las cosas que aparecen en la Torá, que si se destruyó Sodoma y Gomorra, o si se abrió el Mar Rojo, o si... ok, la están buscando, quieren saber, pero pues a lo mejor están perdiendo lo más importante. Quieren saber si la historia es real. Quieren saber si existieron los personajes, pero no se dieron cuenta la lección que les estaba enseñando la historia. Lo importante no es que Santa Claus me vaya a traer un regalo. Lo importante sería qué hice yo en el año para entonces poder merecer un regalo. ¿No? Porque conste que Santa Claus sí lo trae siempre. Siempre los niños buenos y malos tienen regalo. Pero a lo mejor no te va a gustar lo que te traiga. Así funciona este mundo. Y justamente esta porción en donde está explicándonos cómo somos y de la corrección que tenemos que hacer. Y aquí está explicando de un evento, de una corrección que es grandísima, ¿no? Está explicando que nos quitamos
esta opresión, esta esclavitud del faraón, ¿no? Y muchas veces, todas estas historias, todos estos sentidos, ¿no? El modo en que Kabbalah explica las cosas, ¿no? Usando el llamado árbol de la vida, este diagrama de los sefirot que ya conocemos, ¿no? En el que te está explicando quién eres tú mismo, ¿no? Que muchas veces, pues, el diagrama normal, ¿no? Es que esta imagen, ¿no? Esta parte de arriba, que ya de por sí le llaman la parte de la inteligencia, ¿no? Esta parte es la cabeza, y esta parte, por decirlo así, es el torso, y esta parte pues ya empieza a ser la parte de las piernas y los órganos genitales y los pies. Básicamente así ponen el diagrama. O sea, puedo dibujar un humano aquí encima y quedaría dibujado aquí el humano. Que lo usan así, ¿no? Y entonces esta es la parte de la inteligencia, esta es la parte del corazón, ¿verdad? Y esta es la parte de si voy a no hacer las cosas, así me voy a mover, ¿no? Y finalmente la parte de los pies, donde me voy a quedar, ¿verdad? Y justamente el problema que está habiendo aquí es, y lo decíamos la vez pasada, que el faraón representaba una sefira que normalmente no se pinta, se llama la sefira de Da'at. Da'at quiere decir conocimiento. En este mundo, si esto sería un humano, pues este soy yo aquí en este mundo, ¿verdad? Y el problema es que tengo esta sefirot de edad que no me está dejando ver hacia arriba y que tiene de alguna forma esclavizadas a todas estas sefirot y las controla. Pero entonces no puedo ver más arriba, y no puedo ver mucho más arriba, porque obviamente sabemos que pues el diagrama era de un montón de sefirot y todavía más arriba. Están todas conectadas. Pero el problema de este mundo es que nomás me estoy viendo a mí mismo. Y justamente es la sefira de Da'at, porque esa la puedo ir cambiando. Conste que Da'at quiere decir conocimiento. La puedo ir cambiando a través de la experiencia de hacer cosas en este mundo. Que esa sería... hago cosas buenas o malas, me va a dar cierta experiencia. Y esa experiencia la voy acumulando en Da'at, que es el conocimiento, y voy a entender qué tan conectado estoy, ¿no? Justamente Da'at, si yo dibujo un ser humano aquí, esta es la cabeza, este es el torso, ¿no? Y para acá serían los pies, y los piernas para abajo, y acá los pies, ¿no? Quiere decir que aquí en el torso el corazón, y aquí la cabeza la parte de la inteligencia, ¿no? Y claro, es lo que está conectado hacia arriba, ¿no? Keter y Jochma y Da'at. En esta porción, justamente la corrección es en estas tres sefirás. Cada de las sefirás es Binah, la plaga de las langostas, Jochma, Binah es el entendimiento, Jochma es la sabiduría, esta es la plaga de la oscuridad, y Keter, que ya sería la plaga del primogénito, que sería conectarte o entender que eres descendencia y conectarte hacia arriba, ¿verdad? Hacia los demás niveles, porque vas a descubrir que pues normalmente
te hablan de un diagramita así y te hablan de ti mismo, pero pues esta nada más era una porción de que hay otros, hay el mismo diagrama pero en grande, y en cada bolita hay, aquí estaríamos en la bolita de Malhut, aquí en este mundo del láser, y aquí adentro están 10 Sefirot, y es exactamente el diagrama que estabas viendo de ti mismo, ¿no? Estabas dentro ahí abajo, pero pues hay un mundo todavía más grande hacia arriba, y es muchísimo más grande, ¿no? Que no lo podemos alcanzar, y que no nos damos cuenta que está ahí porque pues estamos de alguna forma desconectados. Y justamente Dat, esta que está aquí en medio, que casi no se ve, que la dibujé nada más así con lápiz, pero estaría en esta posición donde podría decirse que en el diagrama faltaría una. Aquí si lo tomo como columna central, hay 1, 2, 3, y aquí iría una, y aquí continúa con la de arriba. Esa que falta, o esa que está ahí que no se ve, es algo oculto, es Dat, conocimiento, porque esa la tienes que adquirir a través de la experiencia de este mundo. Este es el faraón. Este es, si es en el cuerpo, pues quiere decir que estas 3 es mi cabeza, y todas estas de aquí pues es mi cuerpo para abajo, y el faraón pues estaba aquí en el cuello, en la parte estrecha. Justamente estrecho es lo que quiere decir Egipto. Esta parte estrecha, lo que conecta mi cabeza con el cuerpo, es el faraón. Esta parte estrecha, como la controla el faraón, no me deja conectar la cabeza con el cuerpo. Y el cuerpo tiene sus propios deseos, y ese es parte de los problemas que tenemos en este mundo, y es la corrección justamente que estamos queriendo hacer. Tratar de corregir esta parte estrecha, tratar de corregir la conexión entre la cabeza y el cuerpo, y que no nos dejemos llevar por el cuerpo, todo lo físico, y la parte central del cuerpo, el corazón, todas las emociones, y muchas veces es muy común, ¿no?, que a veces tenemos una idea brillante. Obviamente, pues la parte de la cabeza es la que está conectada hacia arriba, ¿no?, hacia las demás sefirot de arriba, porque yo estoy en Malhut. Entonces en Malhut pues me quedan lejísimos las demás, pero me vino una inspiración de arriba y me llegó una idea. Y el problema que tenemos con las ideas es llevar esa idea que tenemos en la cabeza al cuerpo y hacer física esa idea, llevarla a cabo. Muchas veces tenemos una idea muy brillante y decimos, ay, sí, la voy a hacer, y como que te empiezas a preparar, y a veces te distrae, obviamente, la estrechez del mundo, ¿verdad? Te distrae Egipto, te distraen otras cosas, y tuviste una gran idea y nunca la lograste hacer. O tuviste una gran idea y pasaron otras cosas, te distrajiste, y al final, fíjate que se te olvidó la idea. Y era una idea súper brillante, súper buena. Y se te olvidó. Simplemente se te olvidó. No hubo la conexión de la cabeza con el cuerpo. No la llevaste a cabo. Se te olvidó. Y no hubo esa conexión. Esta parte Dat, esta parte estrecha, justamente lo que representa el faraón, es lo que no conectó la idea a llevarla a hacer. Y muchas veces mucha gente tiene muchas ideas muy brillantes, y el único problema que tenemos en este mundo es que no las hacemos, cuando este mundo es el mundo del hacer, es llevar a cabo las ideas, ¿no? En hebreo la palabra cuello, nuestro cuello es oref.
Oref son exactamente las mismas letras, se escribe con las mismas letras que la palabra faro, ¿no? Y justamente el problema es con la palabra faro. Y son exactamente las mismas letras. Entonces, obviamente, la gematría que cuenta las letras, pues son las mismas letras. Es la misma gematría de cuello y faraón, ¿no? Oref y faro. Quiere decir que el cuello es el faraón, ¿no? Obviamente en estos asuntos de las letras y la gematría es justamente como nos da los mensajes el Eterno, y por eso no es ninguna casualidad que las letras, los números y todas las cosas que vienen en la Torah están conectadas. Están de muchas formas contada la lección para que te des cuenta. Física, de manera de la historia, de la parábola, de que te des cuenta cómo está en modo de matemáticas, en modo de los secretos, pero pues a veces no es que los secretos que están ocultos creamos que no existen, simplemente están ocultos y no hemos hecho nada para encontrarlos, ¿no? El problema es entender que este mundo es un mundo de trabajar permanentemente toda la vida, aprendiendo y aprendiendo todas las lecciones, esto que no veo, ¿no? Y en Kabbalah pues se dice que para eso hemos sido creados, para aprender esta lección. Y obviamente la corrección grande que necesitamos, este problema con el cuello, con el faraón, con Da'at, el que no entendemos, no sabemos, obviamente estamos desconectados de la cabeza, ¿no? Nos estamos guiando por puras emociones, por lo que vemos en este mundo y obviamente lo están explorando en esta porción, ¿no? En las plagas, en que no entiendes cómo está este mundo, ¿no? Uno de los sentidos de este mundo es que hay el bien y el mal. Y justamente la primera historia que nos contó la Torah, este primer relato, que obviamente es una parábola de cómo está nuestra vida, ¿verdad? Pues nos cuentan la historia, el relato del jardín del Edén, donde hay un árbol de la vida. Por eso a este diagrama le llaman el árbol de la vida, porque representa la conexión con el Eterno y cómo deberíamos de estar conectados. Y hay un árbol que se llama el conocimiento del bien y el mal. Un árbol del Da'at, justamente representa esta sefira que no hay, ¿verdad? Esta que nos falta aquí. Da'at, la que necesitamos alimentar, la que necesitamos corregir, ¿verdad? Y es este sentido, entonces, de que en este mundo hay pues el lado bueno y el lado malo, y a ti te toca aprender y decidir cuál es el correcto. Ese es el aprendizaje que tienes que hacer aquí. Por eso tienes libre albedrío, para que aprendas. No te están forzando a siempre ser bueno. Puedes ser el malo y así aprender, ¿no? Y de eso se trata este mundo. El principal problema del faraón, que
de una vez les digo, es el problema de nosotros mismos, es el problema que nos están explicando que tenemos nosotros mismos. Es que el faraón cree que yo soy el que hago todas las cosas. Y no estoy dándome cuenta que es el Eterno, Dios, el que es el que hace todas las cosas, nos ayuda a hacer todas las cosas. Y si entendiéramos eso, que no somos nosotros, o sea, no soy yo el que hago las cosas, sino es Dios el que hace las cosas, ¿no? Si tuviéramos la humildad y obviamente tuviéramos educado el ego, ¿no? Pero pues en el ego, ¿no? Pues si yo digo, oye, no, ¿sabes qué? No me he enfermado. Porque me he cuidado mucho, he estado encerradito, como dicen, me he puesto cubrebocas, me he estado cuidando para no enfermarme. Y entonces yo soy el buenazo, ¿no? No me estoy dando cuenta que es el Eterno el que hace las cosas, el que por alguna razón ha hecho el Eterno que yo no me haya enfermado. A pesar de que a lo mejor sí estuve expuesto y no tuve cuidado. Y yo soy el que me estoy creyendo que soy el bueno. Y ese es justamente el problema del ego. Que nosotros creemos que somos muy buenos, que somos muy inteligentes, que hacemos bien las cosas, que soy muy trabajador, que soy muy buen negociante, que hago muy perfectamente las cosas. Cuando hay los dos lados aquí, el bien y el mal, y conste que ese es el nombre que le pusieron al otro árbol, ¿no? El conocimiento del bien y el mal, que representa justamente a Da'at. El árbol se llama Da'at, por supuesto, el conocimiento del bien y del mal, ¿no? Y lo dijo Dios, ¿no? Oye, no voy a dejar al hombre en el jardín del Edén, ¿no? Porque ya comió del árbol del bien y del mal, y no va a ser que estire la mano y coma del árbol de la vida, ¿no? Tiene que trabajar, tiene que entender cómo es este mundo, tiene que trabajarlo. Y obviamente lo sacó del jardín del Edén y lo bajó al nivel de Malhut, hasta abajo Malhut de Malhut, me refiero. Y ese es para que aprendamos cómo es este mundo, para que entendamos quién es Dios, para que podamos conectarnos con Él, que justamente la palabra Da'at también la usan como una palabra, la palabra conocimiento, ¿no? Como una palabra de conexión, como una palabra de unión. Se unieron Adán y Eva, y dice se conocieron Adán y Eva, ¿no? Es una palabra de unión. Y deberíamos estar unidos con el Eterno. Deberíamos de conocerlo. Pero pues deberíamos primeramente conocernos a nosotros mismos. Cuando conozca quién soy, cuando conozca qué hago, cuando entienda y medite qué experiencias he tenido, entonces podré ver cómo conectarme con el Eterno. Y conste que ese sería así como lo dije hasta desde la historia de Santa Claus, ¿no? Que lo importante sería meditar quiénes somos, ¿no? ¿Qué hemos hecho en el año? Al momento en que
en que te invitan a algún lado, vamos a meditar, ok, vamos a meditar. Y que los nombres de Dios y que puedes meditar y que, no, sí, vamos a meditar y conectarnos con el Eterno. Y ya están hablando de edad, que implica la experiencia que has tenido o lo que has hecho en este mundo. Ya sea bueno o malo y lo que hayas aprendido. Y entonces, pues te dicen, ok, vamos a meditar. Vamos a meditar y te ponen ahí el nombre del Eterno, ¿no? Y cuando meditas, ¿qué estás meditando? ¿Qué vas a recibir? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué te gustaría tener? ¿Qué me gustaría saber, ¿no? Quiero saber yo los secretos, o sea, todo está pensado en el yo. Cuando lo que deberías estar meditando es solo en el nombre, no meditando en algo físico. O podrías meditar en tu alma, que tampoco sería una cosa física. Yo estoy diciendo no se debe meditar en algo físico. Medita en tu alma, medita en el nombre, ¿no? O en la acción de ese nombre en tu alma. Y solo medita eso. No estés pensando en convertirlo a algo físico, ¿no? Meditar un nombre como el del Eterno, ¿no? Por ejemplo, Yod, Hei, Vav, Hei, ¿no? Es muy diferente meditar un nombre como Elohim a meditar Yod, Hei, Vav, Hei, ¿no? Un nombre de Elohim pues es el nombre del Eterno en este mundo, ¿no? En el mundo físico es el que muchas veces se compara con la naturaleza, ¿no? Con cómo funciona este mundo, y es, digamos, una forma de ver al Eterno en este mundo, Elohim. Pero pues el meditar en Elohim me restringe a cómo funciona el mundo. Elohim obviamente está puesto en plural, en un plural masculino, es un nombre masculino, ¿no? Y Yod Hei Vav Hei ya es una unión de la Yod, de la Hei, de la Vav, de la Hei, una unión de la Yod que es masculino, de la Hei que es femenino, Chokmah y Binah, y una unión de la Vav, el Serampin, que es masculino, y una unión de la Hei, Malhut, que es femenino. Y entonces ese nombre es masculino, femenino, masculino, femenino. Ok, entonces meditar en el nombre sería estar meditando en ese tipo de cuestiones, ¿no? Ok, los dos nombres son muy diferentes, ¿no? Este está hablando ya de una unión total. Y acá pues es un nombre nada más. Elohim pues es una parte masculina de lo que hay en este mundo, pero es como yo veo el mundo, ¿no? Pero pues es como está este mundo. Y entonces meditar sería meditar cómo estoy viendo el mundo y qué entonces tengo que alcanzar. Tengo que alcanzar toda esa unión de masculino, femenino, ¿no? Y eso es lo que tendrías que meditar en algo abstracto, en algo hacia arriba, en tratarte de conectar, no estar pensando en las cosas físicas, en las cosas materiales, en lo de este mundo. Porque la verdad, pues siempre que te invitan a meditar o conectarte con el Eterno, a orar o a hacer algún tipo de conexión, la verdad, pues estamos pensando en lo material, en lo físico, en lo de este mundo, y no en la conexión real, en lo que significan esos nombres, en lo que debería de estarme cambiando
hacia dónde yo debería de ir, ¿no? Justamente lo que dije de, ok, si ya medité así, como ahorita estoy platicando la meditación, ¿no? Medité que Yod Hei Vav Hei es masculino, femenino, todos unidos. Ok, esa unión la tengo que hacer. ¿Y ya la traigo para acá? Ok, ya traigo una muy buena idea. Esa es la unión que debería hacer. Ahora pues puedo ir investigando en la Torah cómo se hace bien esa unión. Ahí me está explicando qué hay que hacer y qué no hacer. Justamente si hago una de las cosas que sí hay que hacer, una de las cosas que son positivas en la Torah, ¿no? Pues entonces me estaría acercando a esa unión. Y si hago una de las cosas que me dice la Torah, no se te ocurre hacer esta, la forma en que está puesta la palabra no, la palabra lo en hebreo, básicamente también se puede traducir como nunca. Nunca hagas esto, ¿no? Justamente ese no hacer es lo que causa desconexión. Y en las historias que nos cuenta la Torah, pues esa desconexión se llama muerte, ¿no? Y entonces en la historia no es que se murieron, hay un montón de hebreos y egipcios en la oscuridad, ¿no? En la plaga de la oscuridad. Están desconectados y se quedaron desconectados porque no quisieron desconectarse, no pudieron ver. Y justamente ese es el sentido, ¿no? La vez pasada que les hablé de las sefirot en la cara, ¿no? Keter es el cerebro, Jochma son los ojos, Bina son los oídos, el Seirampin es la boca, ¿no? El Seirampin es la nariz y Malhut es la boca. Justamente Jochma son los ojos, es ver. Y la plaga es de oscuridad, que me dice no ves. Justamente esa plaga es de no veo, es oscuridad, ¿no? Y de eso se trata Jochma, ¿no? De la sabiduría, de poder ver, de poder entender finalmente las cosas, pero primero necesito verlas. Pero si no las veo, estoy en la oscuridad. Y esa es la corrección de esa plaga. La oscuridad es la corrección de Jochma, ¿no? Y justamente por eso cuando hay conexión hacia arriba, le llaman luz, ¿no? Me está llegando la luz, ¿no? Y si no, conste que el problema no es que no haya luz siempre. Siempre hay luz, hacia arriba hay luz, ¿no? Se dice que yo miro físicamente hacia arriba, ¿no? Y pues sí veo luz del sol, ¿no? Y me alumbra. Pero si veo más allá de lo que hay del sol, mucho más allá, pues realmente está oscuro. Veo oscuridad, ¿no? Y ahí están los científicos viendo el universo. Oye, sí hay más cosas en el universo, pero si tratamos de ver más allá, ya se ve oscuro, ¿no? Se dice que, pues cuando miras hacia arriba, hazte cuenta que estás en Malhut hasta acá abajo, ¿no? Y estás tratando de ver hacia arriba. Pues sí ves algunos planetas, y ves el sol, y ves la luna, y ves algunas cosas, pero ya más arriba llega un momento en que ya se te pierde. Y entonces ya ves oscuro, ¿no? En los libros de Kabbalah dice que acá ves oscuro porque hay tanta luz, que no la ves, no la entiendes. Y realmente ahí está la luz, estaría iluminadísimo. Aquí hay muchísima luz, pero hay tanta
que no la ves, porque no puedes verla. Y justamente de eso se trata, conectarse arriba. Es que encontré la forma para ver esa luz que no veo, ¿no? Para poder entender, conocer, o sea, entender, tener el entendimiento y tener el conocimiento, y finalmente tener la experiencia, tener la, sabiduría, entendimiento y conocimiento, ¿no? Junto a Jochma, Binah, y entonces puedo alimentar Da'at y puedo corregir Da'at y podría ver en lugar de oscuridad luz, ¿no? El Eterno, cuando creó este mundo, nos ayudó un poquito y sacó de la oscuridad la luz. No la sacó de la oscuridad, simplemente no vemos ahí. La sacó de mucho más luz, pero el problema es que no la vemos. Y así estamos en este mundo, un mundo en el que el problema, y es el problema del faraón, el problema del faraón es que él cree que es Dios. Él cree que es él el que hace las cosas, el que controla las cosas, el que las puede hacer bien, que no hay otro que las pueda hacer tan bien, ¿no? Y además, está teniendo, lo está poniendo así la Torá, ¿no? Esclavizados a los hijos de Israel. No te deja ver a ti. Y por supuesto, el evento grande de esta porción es que después de la corrección se puede salir de Egipto, ¿no? Se puede salir, y entonces hay esta explicación de que entonces deberíamos de hacer un calendario y deberíamos de poner atención en este día festivo, en la festividad de Pesaj, ¿verdad? En esa festividad en la que se puso atención, ¿no? En quién quería salir y quién no quería salir, ¿no? Que pusieran ahí, marcaran el marco de sus puertas, ¿verdad? Para los que quisieran salir de Egipto, y los que estuvieran viendo que vamos hacia Dios, los que si quisieran reunir con el Eterno en el monte de Dios, y le están dando la opción y nos la están dando a nosotros, porque en este mundo se trata de que tenemos libre albedrío y que nosotros tomamos las decisiones. Claro que no ponemos atención y a lo mejor estamos tomando malas decisiones. Que en este mundo no importa. Tomar una mala decisión te trae una consecuencia, y con esa consecuencia te trae aprendizaje y aprenderías la lección. El problema de este mundo es que por alguna razón nos cuesta trabajo aprender. Y volvemos a hacer lo mismo. Y volvemos a fallar. Y no hacemos bien las cosas. Y así estamos en un ciclo repetitivo, ¿verdad? No estamos avanzando. Nos estamos perdiendo en la oscuridad. No estamos poniendo atención a lo que deberíamos de hacer en este mundo. Ese es el problema con este mundo. Y esa es justamente la corrección que se está haciendo en esta porción. El
el poder corregir esta conexión, el poder corregir al faraón y que el faraón no tenga secuestrado nuestra alma, por decirlo así, y nos podamos conectar con el Eterno. Claro que a veces nos cuesta trabajo entender que no somos nosotros. Nos falta humildad. No somos nosotros los que hacemos las cosas. Dios nos ayuda. Y ese es por qué esta porción se llama Bo. La palabra Bo es el verbo venir, ¿no? Y el Eterno le dice a Moisés, no le dice ve con el faraón, o sea, en el modo de ir, sino le dice vente con el faraón. Le dice venir. Y obviamente quiere decir que el Eterno iba a estar ahí. Porque le está diciendo, hazte cuenta que estoy junto al faraón, y le dice, vente con el faraón. Y esa es la forma en que se lo está poniendo, ¿no? Que el asunto es, hay que ir dentro de nosotros, vente hacia nosotros, ¿no? Y lidia con este faraón que está acá, con esta parte estrecha que no nos deja unir, ¿no? En la que a veces no podemos pensar más que en nosotros mismos, ¿verdad? Esta parte estrecha que pasa por aquí, donde pasa el aire, y a veces no está bien. Tal vez de eso se trate, de esta enfermedad respiratoria que hay ahora. Tratemos de meditar cómo estamos nosotros en este mundo y qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita regresamos. Shalom.